El tema que vamos a ver es el de razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ¿sí? Teniendo en cuenta que las razones trigonométricas se establecen entre dos lados de un triángulo rectángulo en relación con alguno de sus ángulos agudos. A ver, vamos a descercar un poquito, ¿sí? Y vamos a recordar cómo se llamaban los nombres de los lados en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y sus lados tienen nombres particulares. Teníamos dos lados que se llamaban catetos, que son los que forman el ángulo de 90 grados, ¿sí? O sea, están pegados al ángulo de 90 grados, y un lado que se llama hipotenusa, que es el que está opuesto al ángulo de 90 grados y por lo tanto siempre pasa que es el lado más largo. Bueno, esto que nosotros lo vimos cuando vimos el teorema de Pitágoras, ahora va a volver a aparecer, pero se le van a agregar un par de conceptos nuevos, como es el de cateto adyacente y el de cateto opuesto, que ahora lo vamos a explicar y lo vamos a ver con ejemplos. Lo importante acá, con esto de las razones trigonométricas, es que nosotros vamos a trabajar con estas tres razones trigonométricas, que son las más conocidas y las que más se usan, ¿sí? Que son la primera, que se llama seno, ¿sí? Y se abrevia de esta forma, como sen, o también depende el libro o depende la calculadora, porque vamos a usar calculadora para resolver todo esto, puede aparecer como sin, con la i, ¿sí? Después, esta segunda razón trigonométrica se la llama coseno, ¿sí? Y se abrevia de esta forma. Y esta de acá se la llama tangente y se la abrevia o de esta forma o usando la sílaba tan, T-A-N, ¿sí? Bueno, esto se los aclaro porque depende de la calculadora que ustedes usen, puede que les aparezca así o que les aparezca de la otra forma. Ahora, fíjense que estas tres razones trigonométricas son tres fórmulas, ¿sí? Que relacionan siempre un ángulo de ese triángulo rectángulo, un ángulo agudo tiene que ser, ¿sí? No el de 90, cualquiera de los otros dos, y relacionan dos lados de ese triángulo rectángulo. ¿Está? De los tres lados relacionan dos. Entonces, las fórmulas, si bien son distintas, todas tienen la misma particularidad. Tienen un ángulo y dos lados, ¿sí? Entonces, la fórmula del seno dice que es igual el seno del ángulo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La fórmula del coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la fórmula de tangente nos dice que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, estas fórmulas se las van a anotar y las van a resaltar bien porque nos van a servir para realizar todos los ejercicios. Ahora, vamos a ver qué significa esto de cateto opuesto y de cateto adyacente, ¿sí? Hipotenusa ya sabemos lo que es, ¿sí? Eso no va a cambiar. Lo que sí cambia un poquitito es lo de cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a verlo acá. Acá les puse, importante, ¿sí? El cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? De un triángulo rectángulo van a depender del ángulo agudo que decidamos usar. Y vamos a verlo ahí con un ejemplo. Vamos a acercar un poquitito y vamos a verlo con un ejemplo. A ver, yo acá les grafiqué dos triángulos rectángulos, ¿sí? Que son iguales, ¿está? Marqué con distintos colores los lados, pero son dos triángulos rectángulos iguales. Y en este de acá, ¿sí? Yo tomé como dato de referencia mi ángulo A. Recuerden que dijimos que las razones trigonométricas van a relacionar un ángulo de los agudos, o sea que acá podría ser A o podría ser C, no B, nunca el ángulo de 90, ¿sí? Entonces, yo acá estoy tomando como referencia el ángulo A, ¿sí? Y por lo tanto, a ver, yo ya sé que este lado y este son catetos y este es hipotenusa. La hipotenusa ya la escribí acá para que quede claro que es hipotenusa. Estos van a ser catetos, ¿sí? Pero, ¿cuál va a ser el cateto opuesto y cuál va a ser el cateto adyacente? Bueno, eso va a depender del ángulo que miremos. La palabra opuesto, ¿sí? Hace referencia al lado que no está unido al ángulo que nosotros estamos mirando. O sea que en este caso sería este, que está totalmente
opuesto, ¿sí? Alejado, que no está unido. Y el cateto adyacente hace referencia al lado que está unido, ¿sí? A mi ángulo que yo estoy tomando acá como referencia. Acá tenemos dos, ¿sí? Dos lados que forman ese ángulo, pero este ya sabemos que es la hipotenusa. Por lo tanto, este va a ser el cateto adyacente. Entonces, de este ángulo A, este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el cateto opuesto. Ahora bien, en el mismo triángulo, si yo en vez de mirar el ángulo A, miro el ángulo C, que también lo podría hacer porque es un ángulo agudo, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente sería este y el cateto opuesto sería este. ¿Sí? Por eso es fundamental que ustedes, antes de arrancar cualquier ejercicio, tienen que saber bien qué ángulo van a usar de los agudos y en base a eso mirar bien cuál sería el cateto adyacente y cuál sería el cateto opuesto.